Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Vayanti Karyanti Jagatutpati Adaketua. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Mantra FM 91.9. Soy Graciela Tarcibache y estamos comenzando yoga y mucho más en este día hermoso que tenemos acá en Buenos Aires. Bueno, te cuento una novedad. Estoy dando sesiones de Vortex Healing grupales acá en la zona de Belgrano los viernes 18 horas. En Sucre y Avenida Cabildo. Para los que quieran conocer y experimentar esta técnica, es muy buena oportunidad de sanar e iniciar un proceso de despertar de la conciencia. Vortex Healing es un arte de sanación divina que canaliza energía y conciencia divina. Podés trabajar el tema que vos elijas, temas físicos, emocionales, mentales, algo que molesta, algo que incomoda. Lo estoy dando en forma presencial y también a distancia para las personas que estén lejos o por ahí no llegan a las 18 horas. Así que te podés poner en contacto conmigo. Me escribís un mail, gralitar@yahoo.com.ar, o me mandas un WhatsApp a mi celular o por las redes. Acá le doy la bienvenida a Dorielena de Venezuela, a Marta de Paraguay. Bueno, buenas tardes a las dos y a los que se vayan sumando. Hoy no estoy sola, hoy estoy muy bien acompañada. Hoy me visita el doctor Salomón Rafael Shapiro. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Graciela, ¿cómo estamos hoy? Hoy vas a hablar un tema crucial. De un tema muy interesante. Pero aparte de sacar todo esto que está pasando con el coronavirus y los miedos y todo eso, yo pienso que todos en algún momento tenemos miedo, ¿no? Vamos a ver si es positivo o es negativo. Claro, un poco de miedo. Sí. Todos. Sí, como vimos, las emociones no son negativas en sí, sino cómo las utilizamos, cómo nos damos cuenta, con qué percepción las tomamos y si se le puede dar un cauce. Porque, bueno, son necesarias y nos han acompañado millones de años. Sí, de siempre. Desde siempre vienen. Y las seguimos ahí padeciendo, disfrutando. Hoy el tema de hoy es nuestras emociones y la salud, los miedos. Lo voy a presentar al doctor, no es la primera vez que nos visita. Pueden escuchar los programas anteriores en mi canal de YouTube, Graciela Tarcibache, o también en la página del doctor. El doctor tiene una página www.drsalomonsapiro.com.ar. El doctor es médico clínico homeópata, egresado de la Escuela Médica Homeopática Argentina, donde cumplió funciones docentes y participante de la Academia de Homeopatía Herin, donde también fue docente. En los últimos años se capacitó en medicina sintergética, incorporándola a su práctica clínica, cumpliendo funciones docentes y organizativas. Acá Marta dice, temazo. Temazo, el tema de hoy. El doctor tiene consultorio en la zona de Belgrano. Teléfono para el consultorio para pedir turnos es 4787-4051. Pero también anda por todos lados el doctor. Todos lados, bueno, tanto todos lados no, pero la semana próxima sí estaré. Esta semana voy para esta Jujuy semana. El jueves. Sí. Y a mí me parece que te van a ir requiriendo de más lugares, norte, sur, este, oeste, de todos lados. Puede ser. Vas a Jujuy, provincia de Jujuy, hermosa provincia de Jujuy. Esta semana, buenísimo, buenísimo. Y aprovechanlo al doctor porque después a los 3 meses vuelve a ir. Y también el 9 de julio. ¿9 de julio cuándo toca? Ya estuve mes pasado. Ya está. Toca ya Está bien. Bueno, buenísimo. Bueno, y tiene un mail, doctor. SR Shapiro. Shapiro se escribe srshapiro@hotmail.com. www.drsalomonsapiro.com.ar es su página muy interesante, donde también están subidos los programas. ¿Empiezas alguna actividad ahora en marzo? No, actividades personales sí, y
Después sí va a haber probablemente una la formación esa que estás dando. Sí, no. Tenemos ahora probablemente una introducción a sintergética. Está bien, perfecto. Y después hay una actividad de voluntariado y después, bueno, actividades varias. Siempre funciona el grupo los jueves de sanación, ahí en Fundación Columbia. A eso me refería. Sí, eso sí. Empezó ya hace una semana. Está bien, perfecto. Así que sí. Bueno, muy bien. Bueno, los miedos. Bueno. Hoy se me corrió el chat, no sé qué pasó acá. Bueno, vamos a situarnos un poquito. Habíamos comenzado el mes pasado a hablar de las emociones. Habíamos dicho que las emociones tenían un rol fundamental, especialmente en el modo de relación entre las personas, pero aparte produce un gran movimiento energético que determina muchas veces cambios en los patrones de pensamiento, en las conductas, en los comportamientos, y también tiene su correlato a nivel orgánico, fisiológico. O sea, así que abarcan todo el espectro, es lo que nosotros podríamos llamar ahora, que está juntando la medicina, la psico, neuro, inmuno, endocrinología. Es decir, que todo, a partir de las emociones, se mueve toda una sucesión de fenómenos a nivel que casi todos son invisibles. Algunos vamos a ver que como el miedo tienen su cara de manifestación, pero casi todos pasan en el terreno invisible que no, del organismo o de cómo se están moviendo esas emociones. Nosotros la vez pasada trabajamos con el tema de la ira, la cólera, el enojo, que correspondía al elemento madera, porque estamos llevando adelante este ciclo que involucra las 5 emociones básicas desde el punto de vista de la medicina tradicional china. Uh-huh. Que, por supuesto, como muy buenos observadores de la naturaleza y del ser humano, los chinos, hace miles de años, encontraron este paralelismo o correspondencia entre las emociones como agentes que mueven al ser humano y la relacionaron con el clima, con los agentes del clima que mueven toda la atmósfera. Entonces, han hecho como correspondencias o analogías, ¿verdad? Entonces decimos que si hay mucho viento, bueno, que es impredecible, que pone las cosas pata para arriba, que mucha gente la altera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, ahora nos corresponde hablar y habíamos hablado del hígado y vesícula biliar como los órganos que correspondían a la madera. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante, muy a colación con lo que estamos viviendo, aunque siempre está presente el tema, que tiene que ver con el elemento agua para los chinos. El elemento agua es como la madre de la madera, es decir, el agua nutre la madera. Sí. Entonces, el agua en sí, digamos, como elemento, tiene sus correlatos a nivel del macrocosmos, ¿no? Se lo asocia generalmente con la noche, con el invierno, con el color negro, con el frío, así como asociamos la madera con el viento, aquí el riñón con el frío, ¿no? Y no es casualidad, ¿no? Porque vamos a ver que muchas veces para el riñón el frío es la energía más perversa o más dañina, así que como para la madera es el viento. Tiene como órganos correspondientes al riñón y la vejiga. Vamos a hablar un poquito luego más en detalle de los riñones, porque son muy importantes. Y tiene un despliegue a nivel, digamos, de su territorio que abarca la influencia de los riñones. Vamos a ver que tiene mucha influencia en el sistema nervioso, en los huesos, en los cabellos, en los dientes, más allá del sistema genitourinario. Y por otro lado tiene, así como dijimos que la madera tenía como ventana a la vista, que dijimos se le inyectaba la vista al enojarse de rojo, bueno, la ventana de los riñones son los oídos. Entonces es como otra percepción de la vida, ¿verdad? Una cosa, se dice que la civilización griega era fundamentalmente visual. En cambio, la civilización hebrea es fundamentalmente auditiva, porque esto de creer en lo que uno no ve. Por eso. ¿Verdad? No hacer imágenes. Sí. ¿Verdad? En lo hebreo está muy presente y la gran
una de las oraciones más fuertes, que es el Shema Israel, que dice, bueno, oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es único. O sea, oye, no dice que lo veas, dice oye, ¿verdad? Y cuando dice oír, también tiene que ver con lo que está en el Génesis, cuando dice que Dios dice, Dios hizo, Dios dijo. El sonido como creador, ¿verdad? Claro, el sonido, los oídos. Bueno, tiene muchas connotaciones, pero bueno, para traer algo aquí. Está bueno. Y, bueno, si lo vemos desde el punto de vista de medicina china, representan los riñones como tal, es el paradigma de lo que se llamaría los órganos yin, los riñones. Es el más yin de todos los órganos. Es decir, que es una energía de base que tiene que ver con la fuerza vital, con la robustez de la persona, pero también con la inteligencia y la decisión, porque uno no asociaría, ¿verdad?, los riñones con la mente o las decisiones. Pero ya la misma palabra, cuando uno dice en latín, es nefros, cuando dice nefrología, nefros es de riñón, y si uno la da vuelta, frenos es en la parte psiquiátrica. Nefros y frenos, ¿verdad? Son como dos. Y tiene mucho que ver porque los chinos, también en la cosmovisión hebrea, son muy importantes los riñones en cuanto a que los riñones aconsejan, no tienen que ver con las decisiones, con la voluntad también. Es como que el riñón es como la raíz, como si uno es el órgano, uno de los órganos primeros en formarse a nivel embriológico, y se dice que es uno de los últimos en morir, el riñón. ¿Por qué? ¿Y cómo se comprobó eso? Bueno, eso se ha comprobado por estudios así, que sí, embriológicamente sí se sabe que el riñón es uno de los primeros órganos, ya la cuarta, quinta semana empezó a formarse. Eso habla un poquito de la importancia del riñón como un elemento básico, y aparte, a nivel de nuestra evolución como especie, el riñón es el que permitió que nosotros saliéramos del medio acuático al terrestre, porque, por ejemplo, los peces tienen un mecanismo de ósmosis, o sea, entre el agua y sus branquias, y nosotros también funcionamos en parte así cuando estamos intraútero, en el mar del amnios, digamos. Pero la posibilidad de salir a lo terrestre, salir del agua y a la tierra, necesitamos un mecanismo, un órgano que pueda hacer la homeostasis, lo que se llama, que permita que nosotros tengamos un equilibrio, una regulación del medio interno en cuanto a los líquidos, la sal, etcétera. Bueno, ese órgano es el riñón, ni más ni menos, o sea, tiene realmente una importancia fundamental. Por eso se dice que riñón, corazón, cerebro, hígado son los órganos nobles, digamos, se le dice los órganos que tienen que ver, y especialmente el riñón, tiene que ver especialmente el riñón con la supervivencia. Ya vamos a ver por qué. Digamos que hay órganos fundamentales que uno no, bueno, está bien que tenemos dos riñones, no podríamos vivir con uno, pero en realidad el riñón es es la raíz de muchos fenómenos fisiológicos, ya desde los chinos, y bueno, la medicina occidental ya cada vez encuentra más eso que ya los chinos habían encontrado. O sea que tiene que ver mucho con el tema de lo que interviene mucho en la maduración y el desarrollo, interviene también en la reproducción, o sea, el riñón tiene mucha acción a nivel de lo que es también la fertilidad, dijimos los huesos, todo lo que son el sistema óseo, los dientes, el cabello, la reproducción, la maduración, sistema nervioso, y muchas veces se manifiesta como, por ejemplo, cuando está en desequilibrio el meridiano puede dar cálculos renales, por ejemplo, cólicos renales, hipertensión, debilidad, puede dar alteraciones del sistema nervioso, puede haber alteraciones como mareos, puede haber también, se dice que muchas enfermedades crónicas como la esclerosis múltiple, las distrofias musculares, etcétera, tienen que ver con desequilibrio del riñón. ¿Por qué es tan importante? Porque como es una energía de base y tiene que ver también con lo que viene de los ancestros nuestros, o sea, tiene que ver mucho con lo hereditario. Fíjense qué interesante, el meridiano de riñón es el único que comienza en la planta de los pies. El punto primero del riñón está en la planta justo, que es la que apoya la tierra.
Entonces, luego si nos queda un ratito, vamos a hacer un pequeño ejercicio para conectarnos con eso. Buenísimo, de raizar. Claro, porque justamente recoge el riñón desde las plantas toda la energía que viene de los ancestros, de los constituyentes de la tierra, y eso va ascendiendo por chakras secundarios hasta el primer centro y hacia los riñones y suprarrenales, ¿verdad? Que es lo que a nivel energético es como una unidad también. Uh-huh. Entonces, si uno lo quisiera a veces definir, diría, bueno, pueden ser una persona que es, digamos, un poquito tímida, un poco retraída, un poco, se dice que como el filósofo, que busca siempre la verdad, que es un poco miedoso, uh-huh. Friolento, ¿verdad? Tiene ciertas características, aunque sabemos que no hay tipos fijos así es un esquema, ¿verdad? Como podríamos decir, el de madera es colérico, es rojizo, tiene manifestación impulsiva. Bueno, el de agua, en este caso con el riñón como órgano, tiene que ver con esas características. Entonces, que dijimos que el agua nutre la madera, o sea que el riñón es la madre del hígado. Quiere decir que si nosotros no tenemos suficiente agua, no podemos encarar proyectos. Y muchas veces pasa que no llega digamos, la energía de ese meridiano yin que empieza en los pies y termina acá en el pecho, o sea que uh-huh. es bien largo, uh-huh. es decir, que junta lo que es lo yin con lo más lo yang, que es la cabeza de esta parte. ¿Tiene que ver con los signos de agua? Claro. Sí, el riñón, bueno, por ejemplo, en astrología correspondería a Libra. No es de agua, pero corresponde, digamos, al equilibrio. Por eso. Al equilibrio. Uh-huh. Pero bueno, a veces es difícil compatibilizar todos los marcos, ¿verdad? Los marcos así de contexto para poder decir esto es así o es así. Entonces, tener muy en cuenta, cuando hablamos del tema de las patologías de estas de agua, esto que hablamos recién. Y nosotros lo vemos mucho también, nosotros en la consulta, porque mucha gente viene muy deplesionada, con mucho déficit de esta energía ancestral, justamente. Nosotros decimos viene ya con el tanque vacío casi, es decir, claro, como si estuviera en rojo en el banco, más o menos. Como que te aplastan todo lo que traes ancestralmente. Claro, pero aparte, si nosotros no hacemos que se recupere esa energía y que llegue a todos los sectores del organismo, uh-huh. puede confundirse inclusive con un depresivo, porque como no tiene mucha energía y le falta voluntad y decisión, entonces se va achicando, como que hace cada vez menos, y muchas veces tiene que ver con esto, que hay que tonificar esa energía ancestral, la energía del riñón, para que se abastezca todo el sistema. Uh-huh. Acá Marta nos pregunta, si hay problema en la planta de los pies, ¿también lo habrá en el riñón? Bueno, no necesariamente, porque, digamos, la planta de los pies en sí misma es todo lo que se llama una somatotopía, si está todo el cuerpo representado en las plantas. Todos los órganos, por eso claro. se estudia reflexología plantar, por ejemplo. Sí. O sea que está distribuido el organismo, más bien, según la zona de la planta que está afectada, uno puede decir si está más relacionado con tal órgano, tal otro, con la columna, con la cabeza, con los pulmones. Más bien tiene que ver con eso. O sea que, digamos que hay una analogía entre los pies, los riñones y los oídos. Y si uno ve las orejas, es muy parecida la forma de la oreja a la forma de un riñón. Claro, no sé si lo han visto. Sí, aparte tiene forma de habichuela. Tenemos 2 orejas y 2 riñones. Sí. O sea, hay analogías de forma. Qué bárbaro. Que eso también se estudia. ¿Y cuál es la función, digamos, de los riñones en sí? Los riñones tienen una función muy importante, porque ¿qué hacen? Filtran, reabsorben y eliminan todo lo que viene en el torrente sanguíneo. Se dice que pasa más o menos 180 litros y filtra 1 litro de orina. Pero trata de retener todo lo que el organismo necesita, líquidos, minerales, iones, y elimina lo que sobra, que serían toxinas del metabolismo, uh-huh. como serían ureas, uratos, etcétera, etcétera. Eso es la función a nivel, digamos, la fisiología pura. Por supuesto que también nosotros nos vamos deshidratando y muchas veces somos un poco ignorantes de la sed. Es interesante el tema. Muchas veces nosotros confundimos la sed con el apetito. Sí, especialmente la persona mayor, ¿no? Sí, no sienten sed.
Se tienen como que obligar a tomar líquido para no deshidratarse. Exactamente. Tiene un horario más importante de manifestación, que es entre las 17 y 19 horas el riñón, y como dijimos antes, tiene que ver con el instinto de supervivencia. Entonces, sobre esto, digamos, quería referirme un poco, porque nosotros venimos de millones de años como especie, ¿verdad? Los últimos miles de años, como se llama Homo sapiens sapiens, y nosotros venimos con un sistema nervioso preparado para enfrentar las contingencias de la vida, los peligros, las situaciones de riesgo, las amenazas. Uh-huh. Como todos los animales, en ese sentido nos parecemos bastante, tenemos un repertorio de manifestaciones, digamos, reducido en cuanto a cómo afrontar un peligro. Los animales lo enfrentan, el miedo, de varias maneras. Puede ser la lucha, que sería el enfrentar el peligro, la huida, el escape, o la parálisis, o evitación, digamos. Claro, depende de la personalidad del animal y también de nosotros, porque claro, todos actuamos diferentes ante el miedo. Pero los animales, en gran parte, con ese repertorio de manifestaciones, uh-huh, se les alcanza para defenderse, digamos, y adaptarse a las circunstancias que se les presentan en la vida. Uh-huh. Nosotros, ¿qué pasa? Venimos de ese estado. Ahora voy a referirme después brevemente a los diferentes sistemas o cerebros que tenemos. ¿Qué pasa? Nosotros venimos con un sistema nervioso que por miles y miles de años funciona así. Pero cuando entramos nosotros en los últimos 20.000 años, que es lo que se llama la era agroindustrial y últimamente la era informática, estos últimos decenios de informática, resulta que nos cuesta diferenciar, por un lado, nos cuesta diferenciar los peligros reales de los imaginarios. Sí. Esa es una primera cosa, ¿verdad? Sí, es así. Después, nosotros respondemos en general, y algo yo hablé, con lo más rápido ante una situación de peligro, y lo más rápido es el cerebro más primitivo que tenemos, que está acá en el tallo, atrás del cuello, digamos, que está, yo llamo el tallo tronco cerebral, donde están los mecanismos de supervivencia, justamente, que tratan de, bueno, por supuesto, defender la vida contra todo. Pero ¿qué pasa? Son mecanismos automáticos. Uh-huh. Tenemos un lugar llamado, por ejemplo, el locus coeruleus, que es como la reacción de alarma y descarga adrenalina, noradrenalina enseguida, inunda todo el cerebro con eso. Y sabemos que eso, que es la reacción típica de estrés, genera toda una fisiología. Entonces, aumenta la presión, la respiración, la frecuencia cardíaca, el tono muscular, etcétera, etcétera. Se prepara todo el para cuerpo. La lucha o la huida. Claro. Es decir, para esas situaciones. Y entonces, como es muy rápido y es un mecanismo aprendido, nos cuesta, ¿cómo hacemos para que no reaccionar en forma automática e inconsciente? Que eso es lo que hablamos la vez pasada, que por gran parte nuestras emociones se movilizan en forma inconsciente y nosotros nos cuesta reconocer esas señales, nos cuesta procesarlas y encauzarlas en forma constructiva. En general lo que hacemos es reaccionar ante las señales y la información que nos llega. Pero nosotros en este momento tenemos tal cúmulo de informaciones que nos llegan, hablando por ejemplo de este tema de las virosis, las epidemias, pandemias, etcétera, sí, vivimos bombardeados de todo eso. Sí. La primera reacción ¿cuál es la primera reacción nuestra? Es que nos agarra miedo, nos agarra, o salimos corriendo, nos inhibimos, nos encerramos. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace esta situación? Cuando esta situación se hace cada vez mayor, fíjense, cuando esto se va agravando y se vuelve persistente, lo primero que pasa es que aparece el déficit del sistema inmune. Claro, y sí. Es justamente lo contrario a lo que nos buscaríamos. Sí. Entonces, en vez de fortalecer nuestro sistema inmune, estamos simplemente reaccionando ante un factor externo y buscamos también la seguridad externa. ¿Qué es la seguridad externa? Pongamos un barbijo, pongamos esto, nos aislamos, pero en realidad la mayor seguridad es interna siempre. Sí. Cuando nosotros trabajamos sobre nosotros mismos, aumentamos nuestra inmunidad, nuestra identidad, porque también riñón tiene que ver con la identidad también, que viene de los ancestros, pero es la propia identidad. ¿Quién soy? Y tiene que ver también esto con
con mi afincarme, digamos, mi moverme desde un territorio donde me siento seguro. Entonces tiene que ver mucho con esto. Yo pensaba que en todos estos años, de los últimos 20, 30 años, tantas migraciones que ha habido, ¿no? Tantos migrantes por guerras, por persecuciones. Sí, un montón. ¿Cuánta gente ha perdido su lugar, su cultura, sus familiares? Sí. Y es que andan deambulando. Y toda esa gente, si uno le tomara la energía, seguramente está muy bajo, tendría un déficit muy bajo, justamente de la energía de riñón, de la energía ancestral, claro, porque han perdido su territorio. Afecta mucho emocionalmente. Claro, amén de lo concreto, cuando uno pasa desarraigos, pérdida de territorio o pérdidas afectivas grandes, más lo que hablamos las otras veces, las radiaciones nocivas, que tenemos muchísimas, tecnológicas, de personas, etcétera, todo ese combo hace que todo deprima el sistema inmune. Sí, total. Entonces, uno ve que este tipo de procesamiento de la información no es nada saludable. ¿Qué pasa? La información llega por los sentidos, por las percepciones que tenemos nosotros, y ¿qué pasa? Nosotros decodificamos la información del momento presente, pero la chequeamos con una memoria que tenemos, que ahora les voy a decir que está en el cerebro medio, el hipocampo, y luego también nos imaginamos, nos anticipamos a lo que pueda pasar. Se dan las tres situaciones simultáneamente. La historia que nos armamos en la cabeza. El que presente, por ahí pasado y futuro. Claro, por ahí no pasa nada, pero yo me lo imagino. Pero ya me hice la historia. Claro, sí. Y eso corresponde a tres cerebros, justamente. Tenemos el cerebro primario, que es el que recién comenté, el del tallo, del tronco cerebral, que es el que reacciona de forma instintiva automática. Llega la información a una zona que se llama la amígdala, que está en el cerebro medio, el sistema límbico, acá en el medio, justamente acá donde termina la oreja. Las orejas, sí. Y ese cerebro procesa toda la información sensorial. Está el tálamo y especialmente la amígdala. La amígdala tiene como un registro, no es la amígdala de la garganta, se llama amígdala cerebral, tiene un registro de todo lo que son las señales y las califica en buenas o malas o perjudiciales o peligrosas. Pero tiene una capacidad de respuesta muy rápida. Entonces, si la amígdala, como dijimos la otra vez, no se conecta con el cerebro nuevo, nuestro cerebro nuevo humano es el de la frente y los ojos. La zona se llama frontoorbitaria, es el cerebro nuevo, digamos. Nuevo, tiene unos añitos, pero es el que estamos estrenando porque muchas veces no lo utilizamos, digamos que funcionamos por reacciones automáticas sí, y no usamos el cerebro nuevo. Claro, vamos en automático y vamos hacemos todo en automático, sí. Vamos muy automático. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer una pequeña pausa y conectar con el cerebro nuevo, el cerebro propiamente humano, que está a nivel de la frente y los ojos, todo lo que es los hemisferios cerebrales, podríamos cotejar la información que nos llega y elaborar una respuesta adecuada a la situación. No cualquier respuesta, salir corriendo, podríamos razonar, elaborar y diseñar una estrategia. Entonces, que es un poco lo que trata de hacer las autoridades, decir, bueno, no se alteren tanto, hagan esto, igual no, el virus no está circulando, bueno. Pero bueno, yo porque hace casi un mes que los pacientes ya me están llamando y un poco temerosos hacer. Y bueno, uno les da consejos, tenemos también, por suerte, hay dentro de la homeopatía, tenemos... Que es sí, buena, está la equinasia, ¿no? pero tenemos también una vacuna antiviral grande que es para gripe y otros problemas, neumonías. Y como primicia les quiero dar que yo estoy ahora en un grupo de estudio que tiene que ver con el doctor Sankaran, que es un médico hindú, y gente que ha viajado ahora a la India con él, me dice que él está tratando casos justamente del coronavirus con un medicamento homeopático, está tratando unos 20 casos de iraníes. Ah, mira. Entonces estamos esperando los resultados, pero sí, más que una vacuna preparada con el coronavirus, sería un medicamento homeopático que tiene el genio epidémico, es decir, que tiene todas las características de esta afección. Ah, buenísimo. Como tenemos remedio para fiebre amarilla, para el cólera, digamos, para la fiebre de todo tipo, y para otras cosas. Entonces, realmente hay recursos. Pero yo creo que primero tenemos que hacer una pequeña pausa.
tratar de centrarnos en nosotros mismos, de no caer en el miedo y el pánico, luego, que ya es una situación agravada del miedo. Y bueno, se abren otras posibilidades. Sí, porque automáticamente se bajan las defensas y es una puerta abierta para todo, porque estamos ante un montón de virus y bacterias que circulan, no solamente el coronavirus. Y exactamente, no es el más agresivo el coronavirus, lo que hay que decir es esto: muere mucha más gente en proporción con una gripe que con el coronavirus. Sí, sí. El coronavirus toma especialmente individuos muy predispuestos que tienen patologías asociadas, cardíacos, diabéticos, déficit inmunitario, malas condiciones de higiene, de nutrición, etcétera, etcétera. No toma en general gente joven, o sea, no toma ni niños ni jóvenes, toma gente de 40 para arriba, y gente en situación carenciada, por supuesto. Estamos hablando de los migrantes, de cualquier otro. Ellos son los que pueden resultar peor con esto, porque ya vienen con las defensas bajas, ¿verdad? Entonces, hay que decir que tenemos... El miedo en sí no es malo. O sea, el miedo, ya les digo, es un mecanismo que nosotros como seres humanos nos ha alertado del peligro y nos ha permitido sobrevivir como especie. El tema es cuando el miedo se vuelve persistente, se vuelve automático, ciego, y entonces produce no solo un movimiento energético de déficit, sino produce una devastación a nivel orgánico. Del otro lado tenemos, ¿qué sería la contra del miedo? El valor. Bueno, el valor sí sería, pero es la temeridad, o sea, cuando las personas, las temerarias, los que andan a 200 en el auto, que andan los que están en el límite entre la vida y la muerte, bueno, ese sería el otro extremo. Y en realidad siempre el dorado medio es el punto de equilibrio, que sería lo que llamamos nosotros la prudencia. Prudencia es conocer los propios límites, tener el valor de afrontar las situaciones que nos tocan de la vida, tener ese coraje para afrontar, pero saber que si nos pasamos de cierto límite podemos tener un riesgo cierto. Claro, ¿verdad? tener cuidados, ¿no? O sea, informarse sí, pero no alarmarse. Acá, mira, Marta de Paraguay nos dice, aquí tratamos el dengue con jugo de limón, hojas de mamón o papaya. Bueno, el limón en realidad es un gran elemento depurativo, genera después un pH que disminuye la inflamación del organismo, así que tiene varios. Hay muchos remedios, digamos, empíricos, ¿no? Caseros, como hablamos de la chinasia, hablamos de otros. Y generalmente, si uno está en un lugar donde crece determinada planta, probablemente sirva para ayudar en ciertas afecciones. Entonces, no sé si quedó claro el mecanismo, es decir, el mecanismo fisiológico. Sí, perfecto. Que es que, digamos, si nosotros funcionamos en automático, va a producir una inundación de estas reacciones, digamos, de adrenalina o no adrenalina. Va a todo el cuerpo. Disminuye la inmunidad. Es como un gran estrés. Un estrés, y si es un estrés persistente y que va en aumento, lleva a un agotamiento. Entonces, especialmente las suprarrenales. Por eso se dice que cuando duele la cintura quiere decir que uno tiene miedo, ¿no? Bueno, justamente se relaciona con los miedos. Bueno, nosotros tenemos, pasa que a veces, claro, la gente dice cintura y en realidad es la zona baja de la espalda por debajo de las costillas, porque los riñones están más o menos más arriba, donde terminan las costillas, atrás, por ahí, dorsal 2, el lumbar 1, 2, ahí están los riñones propiamente dicho. Pero, como dijimos hace un ratito, los riñones afectan la parte ósea y se manifiesta muchas veces como una lumbalgia, lumbociática, dolores en general, que, digamos, en la medicina común se los toma, no se los correlaciona con riñón porque dicen, no, tiene una vértebra afectada, pero en realidad, si vamos más atrás, es por un déficit de la energía de riñón todo. Incluso todo lo que tal vez en un momento hablemos de osteopenia, osteoporosis, descalcificación, porque interviene mucho el riñón también en el calcio, en todos los movimientos del tejido óseo. Entonces, por ejemplo,
nosotros a nivel homeopático tenemos un remedio que es un paradigma de eso que se llama berberis, con B larga, que es interesante porque el berberis tiene dentro de sus síntomas, por ejemplo, dice que tiene ansiedad al crepúsculo, que justamente es el horario que dijimos de 5 a 7, que es el horario de riñón. Y tiene alucinaciones terroríficas con animales y monstruos. Es decir, y tiene dolores punzantes, tiene cólicos a nivel de la región del renal, como quemaduras, lumbago, fíjese, o sea, tiene varios síntomas. Es un remedio que solemos usar muchas veces en cuadros agudos de cólicos de riñón, ¿verdad? Que son muy dolorosos. Sí, dicen que sí. Pero no quiere decir que sea el único. Nosotros, digamos, dentro de lo que es la farmacopea homeopática, tenemos muchos remedios que tienen, fundamentalmente, cubren los aspectos de miedo. Por supuesto, nosotros podemos reconocer miedos que son muy infantiles, como es el miedo a la oscuridad, miedo, no sé, a los bichos, miedo a los perros, a los miedos más, llamémosle, genuinos, como sería miedo a una pelea que uno le vaya mal, miedo a desangrarse, miedo a la violencia, miedo. Hay miedos más reales y miedos más imaginarios. Pero muchas veces nosotros arrastramos los miedos de la infancia y nos aparecen después de adulto. En otra forma, pero nos aparecen. Incluso podemos traer miedos también de otras vidas, ¿no? Para corregirlo en esta. Exactamente. Que tiene que ver también con lo ancestral, ¿no? Y es algo que vivimos nosotros, ¿no? Y eso se puede comprobar. Exactamente. Porque a veces no nos pasó nada en esta vida, decir, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué me pasa esto? Sí, que no, yo nunca pasé una situación así, sí. Sin embargo, tenemos algún recuerdo lejano de lo que hemos padecido. Entonces, ¿qué podríamos decir de todo esto? ¿Verdad? Que tenemos un mecanismo de alerta ante el peligro. Y por miles de millones de años eso funcionó como funcionan los animales, para tener una respuesta rápida frente a esas amenazas. Huir. Que por gran parte nosotros tenemos mucho más miedo imaginario que reales en la situación que vivimos. Sí, tal cual. O a lo que pueda pasar, que eso se llama o sea, muchos los llamamos trastornos de ansiedad o trastornos de anticipación, tienen su base el miedo. Yo ya estoy pensando que me va a pasar tal cosa. Voy a dar un examen, ya estoy pensando me va a ir mal. Y cuando me agarra miedo, ¿qué hago? Me pongo a temblar, me transpiro, se me pone la piel fría. Sí, aparte paraliza el miedo. Paraliza. O si me inhibe. En el momento me agarra una laguna, me inhibo, y esa cuestión del miedo. Es como que uno va a dar un examen, me olvide de todo, pero uno cuando se tranquiliza ahí aflora el conocimiento. Exactamente. El grado mayor de miedo sería lo que llamamos el pánico, donde el pánico ya, digamos, hay una relación entre la amígdala que dijimos, que es la que acusa recibo y empieza a mandar señales para todos lados, y el hipotálamo, que está muy cerquita. El hipotálamo es el maestro de los ritmos y el que maneja muchas cosas, la sed, el apetito, maneja la temperatura, maneja etcétera. Entonces, y produce el hipotálamo, luego manda mensajes de la hipófisis y a todas las glándulas endócrinas. Entonces, muchas veces en el pánico lo que hay es registrar actividad motriz, o sea, sensaciones del cuerpo que son angustiosas, desagradables, como de muerte inminente, ¿verdad? Sí, la persona mareo, siente palpitaciones, que se muere. Falta de aire, bueno. ¿Puede sentir pánico una persona que no siente miedo o deriva? O sea, una persona que tiene miedo... Puede haber un pánico, puede ser una persona que habitualmente no tiene miedo, pero ante una situación extrema... ¿Siente pánico? Sí. Le agarra pánico, supongamos gente, no sé, que va en un avión y de repente el avión empieza a hacer un pequeño movimiento y entra en pánico. ¿Y qué pasa con el pánico? Genera un movimiento motriz, o sea, la persona se quiere escapar, quiere huir a cualquier lado, se quiere
Sí. O sea, no sabe... En el avión no podemos No se mucho. puede escapar. Entonces, Sí. o sea, hay una situación realmente de apremio que se vive como inminencia de muerte, como ahogo, vértigo, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, justamente nosotros, por ejemplo, en Sintergética, lo vemos muy asociado a lo que llamamos agujeros negros, que hablamos la otra vez, es decir, una zona que chupa toda la energía, como si se hubiera invaginado la energía. O sea, ese pánico tremendo hace que toda la energía se absorba en un punto y quedamos inermes, o sea, quedamos sin energía, o sea, apenas si hacemos unos movimientos como para tratar de salir, pero son cuadros muy, digamos, difíciles, que muchas veces con tratamiento psiquiátrico. Hay muy buenos remedios en homeopatía también para el pánico, sí, porque hay medicamentos como argentum nitricum, fósforo, calcaria, hay muchos remedios que tienen como... Sin doparte, porque en general cuando uno siente así pánico, vas al médico y te dan como un ansiolítico, ¿no? Que eso puede ser que como que te deprima un poquito más, Claro, ¿no? el ansiolítico baja un poco las revoluciones, Sí. pero muchas veces tienen que hacer tratamientos de terapia tipo cognitiva, que Sí, le permite también. como visualizar la situación desde otro lado, verlo con una cierta calma. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio Sí, ahora está bien. para que podamos justamente ver si podemos conectar justamente más en estos momentos de mucho caos y de tanto bombardeo informativo. Entonces vamos a cerrar un momentito los ojos, si fuera posible descalzarnos, llevamos entonces las plantas al piso y visualizamos como si de nuestros pies brotaran unas raíces, como si esas raíces de los pies van penetrando en la tierra, que se vuelve húmeda, tibia. Nos fusionamos con la tierra, con la Pachamama, y visualizamos esas raíces que van yendo hacia el centro magnético de la tierra. Y como si hacemos un vértice, tenemos las dos plantas y el vértice en el centro magnético de la tierra. Desde el centro magnético de la tierra visualizamos el ascenso de toda esta energía ancestral, telúrica, que la podemos visualizar en lo posible en un color rojo rubí intenso, y toda esa energía que va entrando, ingresando por las plantas, por que se llama el punto 1 de riñón, luego sube y va tonificando los chakras secundarios de las rodillas, que están en la parte lateral interna de las rodillas, y sube hasta el primer centro, que está en la zona del periné, y de ahí visualizamos entonces como un pentágono rojo, entre las plantas, las rodillas y el primer centro. De ese pentágono rojo subimos hacia la zona, podemos llevar las dos manos, las dos palmas hacia la zona por debajo de las costillas, tocamos nuestros riñones, nuestras suprarrenales, llevamos calor, llevamos todo ese color rojo rubí a esa zona y permitimos, por otro lado, que toda esa energía cargue los riñones y permitimos que se drene todas las toxinas, los excesos de miedo, de temores, de pánico, los pensamientos asociados. Todo eso lo vamos descargando otra vez a través del primer centro, rodillas, planta, hacia la tierra que lo recicla. Podemos hacer varias veces este procedimiento y luego, desde la zona de los riñones por detrás, cruzamos las manos por detrás del cuello y visualizamos un triángulo que va de los riñones a la zona del cuello por detrás, en color azul intenso, y aquietamos ahí la zona justamente que hablamos del locus coeruleus, la descarga automática de alarma, y llevamos como un sentimiento de calma, de seguridad, de confianza. Nos conectamos así con la tierra y luego podemos conectarnos en nuestro séptimo centro, la coronilla, como si tiráramos un ancla hacia el cielo y nos conectamos como entre la tierra y el cielo, recibiendo esa energía de los ancestros desde la tierra y conectándonos más arriba con nuestro ser profundo, con el alma, con todas las instancias sutiles por arriba nuestro. Eso es muy útil, especialmente si lo hacemos descalzos y en la tierra o en el pasto, ¿verdad? Porque nos permite cargar y descargar toxinas.
Y como alguna frase... habría que hacerlo todos los días. Eso sería bueno hacerlo, sí. Luego enraizar. Lavarse las manos también. Yo lo hago, enraizo Eso todos es los enraizar. días, sí, sí. Y sí. como frase, digamos, luego te dejo que digas tu frase, pero yo a ver si coincidimos justo con la frase. Que tiene que ver con los riñones. Entonces sería, escucha el consejo ancestral. Que no escuchamos muchas veces consejos, menos de la gente de edad. Fíjate que en Oriente se le da bolilla a los ancianos. Sí. Tiene más sabiduría. Más sabiduría. Pon los pies en la tierra. No andes volando. Afírmate en tus raíces. Regula tus humores con H con paciencia. Filtra con decisión. Reabsorbe con prudencia y elimina los residuos del miedo. Está bueno. ¿Está bien esa frase? Muy, muy linda frase. No, la mía es más cortita. Está buena, repetila. Repetimos. Está buena. Escucha el consejo ancestral. Pon los pies en tierra. Afírmate en tus raíces. Regula tus humores con paciencia. Filtra con decisión. Reabsorbe con prudencia y elimina los residuos del miedo. Está bueno. Muy, muy buena. Muy buena frase. Con Sintergética, cuando haces el chequeo, Marta de Parvá dice, potente ejercicio, y me enamoró la frase. Bueno, gracias. Me inspiro de vez en cuando. Con Sintergética, cuando haces el chequeo, ahí te das cuenta, ¿no? Si una persona... Sí, ya al tomar el pulso uno se da cuenta. Porque... Se anda mal el riñón. Sí. Y porque también tomando el pulso Ayurveda, que son 3 niveles de pulso en la arteria radial, lo que corresponde justamente a la energía ancestral es el pulso kapha, lo que se llama, que es el pulso más físico. Sí. Y ese pulso cuando está bajo, generalmente habla de que está baja la energía de riñón y uno lo chequea luego con el láser y colocando los filtros y... Aparte, en general, no se puede empezar a trabajar si uno no levanta la energía, dijimos cuando hablamos Sintergética. Hay que levantar la energía básica, que es la energía justamente de riñón, para que se pueda luego hacer las otras correcciones. Así que es fundamental, digamos, esto que estamos hablando, el ABC, llamémosle. Todo lo demás es muy lindo, pero si no tenemos justamente, como se dice, no tenemos los pies en la tierra, no tenemos la carga de la energía de los riñones, se va a hacer complicado todo general. Sí. Es muy importante, y es muy importante enraizar. Yo en una época estuve así como media volada, que a mí me ayudó mucho Sintergética en eso, ¿no? En bajar, en sentir como que estás en tierra, estás más consciente, estás como tu campo cerrado, como decís, ¿no? Como para no estar tan vulnerable a todas las energías que están en los ambientes, en todos lados, y a veces uno puede sentir y se puede sentir mal. Eso, la verdad que a mí me ayudó mucho Sintergética en eso, ¿no? Bueno, sentir... lo que haces vos de yoga, todo lo que son prácticas que llevan a centrarse, a respirar, todo eso ayuda justamente al sistema inmune, que el sistema inmune es nuestro código, digamos, propio de defensa de todos los agentes externos que nos pueden atacar. Pero en realidad no somos tan vulnerables ni tan, digamos, tan a merced de los virus. Es decir, realidad nosotros estamos continuamente intercambiando información con los virus, las bacterias, etcétera, todos los días, El tema es cuando hay un desequilibrio o cuando hay un virus que tal vez no se sabe bien si este virus fue fabricado en laboratorio o es un virus así modificado genéticamente. Pero entra si las defensas están más bajas. Pero ahí entra es más fácil. Sí o sí cuando... Y cuando se da ciertos fenómenos a nivel del campo de información, también a nivel social, a nivel de lo que sucede. Sí, mira, en cuanto a... claro, o sea, toda la gente hablando de lo mismo y... Fíjate que Reich hablaba de la peste emocional. Sí, claro. Eso es una especie de peste. O sea, o sea, hay que estar informado, pero no entrar en pánico y no estar sobreinformado. Exactamente. Trabajar con las defensas de uno, trabajar con el pensamiento positivo y hacer algo como para bueno, hay remedios así naturales que nos ayudan. Por suerte hay remedios y bueno.
Está bien. Bueno. Afrontaremos con tranquilidad. Bueno, gracias. Esperemos que en la próxima visita ya todo esto esté calmado. Esperemos. Vuelvo a dar tus datos. Teléfono de consultorio 4787-4051. El doctor, atención que el doctor en Jujuy va a estar esta semana en la provincia de Jujuy, así que ponerse en contacto con él. Hay un mail, srshapiro@hotmail.com y www.drsalomonsapiro.com.ar es la página del doctor, que está muy muy interesante. Bueno, acá te agradecen. Gracias a los oyentes que estuvieron en el chat, a los que después me van a escuchar. Queda grabado como siempre este programa en ondemand.com.ar. Yo lo subo a mis redes y lo subo a mi canal de YouTube, Graciela Tarcibachi. Gracias al doctor Shapiro, gracias a Cristina en la operación técnica. Y te dejo una frase que es distinta a la del doctor. Si dejas salir todos tus miedos, tendrás más espacio para vivir todos tus sueños. Chau, hasta la próxima y que tengas una hermosísima semana con las defensas muy muy altas a no decaer, y nos estamos escuchando el próximo lunes. Chau. Para comunicarse con Graciela Tarcibachi, puedes hacerlo al siguiente móvil: 11 66 56 26 81, Buenos Aires, Argentina. Por mail, gralitar@yahoo.com.ar. En Facebook, Gralitar Yoga. Blog, www.gralitaryoga.blogspot.com. Vayanti Karyanti Jagatutapati Adakitua Brahma Klesha Guru